Decíamos recién en los títulos, se está desarrollando la audiencia pública por el proyecto que está llevando adelante o intentando llevar adelante el gobierno provincial de instalar un buque de liquefacción en las costas del Golfo San Matías, y por ese motivo estamos en contacto ya con Martín Álvarez Mulali, que es integrante del Observatorio Petróleo Sur, justamente, que se encuentra allí. Bueno, queremos charlar un poco con él para ver cómo se ha desarrollado la jornada, justamente. Bueno, buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Están ustedes. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo arrancó esta audiencia muy temprano a la mañana, cómo fue el desarrollo. Sí, ha sido una jornada muy extensa, ya llevamos más de 12 horas para acá. Eh, por suerte ha sido una jornada en la cual no hubo inconvenientes ni no hubo violencia, que era algo que nos preocupaba, Hmm. porque en la última vez que había hecho una audiencia pública en el Golfo, no se había podido ni siquiera ingresar a la audiencia porque habían colocado una patota que no lo permitió. Entonces nos preocupaban esas acciones de violencia, pero por suerte acá estuvo todo tranquilo. Bien, ¿todavía continúan las alocuciones? Sí, todavía continúan, creo que quedan como 30 o 40 más. Bien, han sido muchas las personas que, bueno, han llegado a exponer su postura justamente y, bueno, desde las organizaciones han decidido en este caso poder presentarse. Recién mencionabas las situaciones que se habían dado en otras audiencias, en Sierra Grande o en Nilleu. Bueno, en este caso, bueno, han podido exponer teniendo en cuenta también lo que se viene diciendo, que es una audiencia pública no vinculante. Sí, las audiencias públicas en general no son vinculantes y ese es un problema grave porque realmente viola el espíritu de la normativa, que es informar y que la gente participe y pueda tomar decisiones en sus propios territorios. Nosotros lo que nos venimos dando cuenta desde hace un tiempo es que todo esto ha cambiado. Las audiencias públicas se tornaron en un acto político donde hay más arengas que debates que vayan a discutir el proyecto con argumentos, y mucho de eso también tiene que ver con esta política pública de flexibilización ambiental por un lado, y por el otro lado tratar de ganar el consenso social o la licencia social a partir de promesas. Mm. Entonces tenés mucha participación inducida que viene en apoyo al proyecto, pero que el apoyo al proyecto recae justamente en eso, ¿no? En poder validar esperanzas que en algún punto muchas son genuinas, porque la gente necesita trabajo, porque la Mm. gente necesita que se mejore su calidad de vida, y es un poco la línea con la que aparecen tanto el gobierno como las empresas. Esto en realidad después, pasada esta instancia, termina no siendo así. De hecho, este proyecto es aún más llamativo en ese sentido porque todo el trazo de construcción onshore es muy corto, son tan solo 15 kilómetros. Entonces, la mano de obra que vos vas a generar local es tan solo por 22 meses, Mm. y son 280 puestos de trabajo de obra civil, ¿no? Mm. Principalmente UOCRA, y hay algo de técnicos especializados que vienen para hacer las soldaduras y el viaducto. Pero terminado ese proceso ya entra el buque metanero, que lo que hace este buque de licuefacción es venir con una tecnología muy específica, con estándares donde tenés personal especializado que lo traen de afuera. Mm. Recordemos que Argentina no tiene ese know-how, entonces lo van a tener que traer todo afuera. Y vos escuchás las alocuciones de la gente, y la gente está creída que vienen puestos de trabajo reales Mm. y que esto no va a salvar y que
de la noche a la mañana pasamos de tener una crisis acuciante, de no poder llegar a fin de mes, de no tener cómo resolver cosas mínimas de los desarrollos y la reproducción de la vida, a ser Dubái y estar acá en un país imaginario que no va a ocurrir. Y de hecho nuestra locución fue un poco en interpelación al gobierno de decir que hay que ser más responsables, porque básicamente para poder ingresar estas actividades que son realmente peligrosas, contaminantes, que dejan poco en la región, acuden a esas estrategias más marketineras que no son honestas. Apelamos un poco a eso y también apelamos a interpelar al órgano de aplicación, que en este caso es la Subsecretaría de Ambiente y Cambio Climático, que lo que hacen, junto en este caso con la consultora Sherman, es aplicar una metodología de trabajo y de entrega de la información pública muy poco amena. Nosotros tuvimos que leer más de 3.000 páginas en imágenes, Claro. porque nos subieron PDFs y nos subieron escaneados que eran imágenes. Entonces vos no podés aplicar motores de búsqueda, no podés copiar y pegar, no podés subrayar, no podés hacer nada, y son 3.000, más de 3.000 páginas. Y a su vez una metodología donde todo era muy redundante, pero en cada redundancia se agregaba un datito más. Entonces sí o sí te tenías que leer. Si uno hubiese querido, como es el espíritu de la ley, que para las audiencias públicas se entregue la información lo más accesible posible, tendrían que haber hecho una edición de este estudio y habernos entregado en menos de 1.000 páginas. Tranquilamente podrían haber quedado en menos. Y te dan 30 días para hacer eso. El Observatorio Petrolero Sur tiene un equipo de investigadores, puso 5 investigadores a trabajar para poder llegar a tiempo, pero la idea no es esa. La idea de las audiencias públicas es que la población pueda acceder a esa información y pueda discutir cada uno de los puntos de los estudios de impacto ambiental. Bueno, eso no está ocurriendo, no viene ocurriendo, y hoy le llamamos la atención al órgano de aplicación pidiéndole que modifique esa actitud, porque esa actitud es excluyente. Por otro lado, esta audiencia se hace en un extremo del ejido de San Antonio, que queda en la otra punta del proyecto. Estamos a 120 kilómetros del lugar donde se va a instalar el buque y a 70 kilómetros del lugar de densidad de población, que sería la localidad de Las Grutas. Claro. O sea, acá en San Antonio Este solamente la empresa va a tener una oficina y un galpón. Entonces es un sinsentido. ¿Por qué la trajeron a San Antonio Este? Para evitar la mayor participación de la gente que está enmarcada dentro de una economía de subsistencia y que está preocupada porque no es gente, y cuando hablo de una economía de subsistencia estamos hablando de quienes tienen un departamento, 2 departamentos y lo alquilan en la temporada y durante eso le permite vivir durante el año. Estamos hablando de los pescadores, que son más de 90 pescadores que tienen entre 4 o 5 personal por embarcación, que trabajan en el lugar donde va a estar el buque, que claro, son afectados directos. O estamos hablando, por ejemplo, de los pulperos, que se ascienden más o menos a 100 familias pulperas y que hacen recolecciones de moluscos, que también es una economía muy de subsistencia, que vive en la temporada y que por este proyecto durante esos 22 meses, por ejemplo, no van a poder acceder a la zona como lo hacían antes, porque toda esa zona va a estar controlada por la empresa en la obra civil. Entonces creo que con mover la audiencia buscaron eso, ser restrictivos. Menor participación de aquellas personas que, bueno, necesitaban toda una logística para poder moverse a esos 120 kilómetros. Exacto, sí, una logística y nada, es una cosa es que vos puedas ir a participar en una audiencia pública a unas cuadras de tu casa y otra que tengas que hacer 70 kilómetros.
El gobierno puso micros, pero los micros estaban más destinados a sectores afines, sobre Claro. todo sindicatos que habían movilizado una especie de defensa del proyecto. Mm. Defensa que no se daba ni con discusión y debates sobre el proyecto en sí, sino se daba más sobre las esperanzas y las promesas que le hicieron. Claro. Nada, es un poco un contexto bastante adverso Sí. y estamos notando que el gobernador Beltrnek hizo un acuerdo, que esto es público, lo ha manifestado en distintas entrevistas, de acelerar todos los procesos de aprobación ambiental. Entonces, de esta manera se hacen procesos muy express, muy acelerados, casi un trámite, y te repito, está lejos de ser cercano a la normativa o a lo que debería estar en consulta. Claro. Eh, Eso es bastante grave y lo estamos viendo en esta gestión y hemos visto en gestiones anteriores. Bueno, es prácticamente el mismo partido que ha gobernado los 12 años y en los últimos tiempos ha tomado estas determinaciones. Bueno, recién decías un momento y un tiempos bastante adversos. Bueno, ¿cómo continúa, no? Esto, porque decía, también mencionábamos, y esto de al no ser vinculante, bueno, son pasos, digamos, burocráticos y protocolares para llegar al fin, ¿no? Pero que no tendrían una mayor resistencia para lo que quieren implementar. Sí, exacto, y con una lógica que no queda con mucha comprensión. De hecho, hubo una intervención donde se habló de saqueo y realmente se ajusta mucho a eso. Mm. Este proyecto entró dentro de lo que es el RIGI y el RIGI te da la libre exposición de divisas y te da cero retenciones de exportación. Entonces uno se pregunta, teniendo todas esas exenciones impositivas, ¿qué es lo que va a quedar y derramar? Claro. Realmente eso también es una preocupación. Nosotros veíamos, por ejemplo, ahí que gran parte de los discursos era vamos a traer con estos proyectos los dólares que el país necesita. Bueno, no, los dólares no los van a traer, se los van a llevar, que es distinto. Mm. Te van a llevar el gas y se van a llevar los dólares de la venta de ese gas, porque tienen libre disponibilidad de divisas y nuevamente repito, cero retenciones, que es algo muy atípico. Mm. Vos imaginate que el campo tiene retenciones, otras actividades extractivas tienen retenciones, algunas más, algunas menos, pero en el caso de hidrocarburos, el gobierno de Javier Milei le puso cero retenciones a la exportación. Claro. Entonces es realmente la palabra saqueo es la que es la más ajustada a lo que está ocurriendo. Bueno, Martín, queremos agradecerte mucho por estos minutos y bueno, y como decías, todavía tienen ahí para un rato más, ¿no? Faltarían 30 personas más o menos pasar. Eh, Exacto, sí, sí, más o menos está faltando eso, tenemos para un rato más. Gracias a ustedes por la comunicación. Mientras estaba desarrollando la audiencia, YPF anunció 2 buques más. Esto lo convierte al Golfo San Matías en una zona de sacrificio. Ya están viendo que esto es la vía exportadora y nos preocupa mucho porque hemos visto en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Ohio, lo que ha significado que te coloquen como punto de exportación mm, y las consecuencias que han tenido para esos territorios, sobre todo en Ohio. bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y por supuesto estaremos en contacto. No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Bueno, allí dialogábamos con Martín Álvarez Mulali, que es integrante del Observatorio Petróleo Sur. Está allí en el puerto de San Antonio del Este, justamente en el lugar donde se está desarrollando esta audiencia pública que ha convocado el gobierno provincial con respecto a la instalación de este buque de licuefacción allí en el Golfo San Matías. Bueno, y nos contaba un poquito cómo se desarrolló la jornada, que en este caso
diferencia de las veces anteriores, bueno, fue en calma, sin situaciones de violencia, y bueno, nos enmarcaba, ¿no? Cómo habían sido, cómo estaban siendo un poco las alocuciones y obviamente la postura desde las distintas organizaciones que están, bueno, preocupadas, en alerta y rechazando justamente este proyecto. Llegó el momento de compartir un corte, en un ratito volvemos con más encuentro informativo.